Todo el mundo ha oído hablar de la famosa generación Baby Boom, que incluía a todas aquellas personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial entre 1946 y 1964. Esos años se caracterizan por un gran aumento de la natalidad. ¿Pero a dónde quiero ir yo con esto? Aparte de recordaros que los primeros baby boomers ya se están jubilando y que las pensiones ya se están disparando. Y es por lo que seguramente habéis entrado a este vídeo, son los Exchange Traded Funds, o también conocidos como ETFs. Al igual que los años del baby boom, los últimos 20 años los ETFs han crecido de manera exponencial. De hecho, el número de ETFs en todo el mundo ha crecido muchísimo. Eran 276 en 2003 y ahora ya hay más de 8.700. Que gestionan activos por valor de hasta 10 billones de dólares. Actualmente los podemos encontrar de todos los tipos y de todos los colores, pero hay cosas que me empiezan a preocupar o hay cierto desconocimiento por parte de muchos inversores. Hemos vivido años muy buenos para la inversión indexada. De hecho, en los últimos 100 años el S&P 500 ha retornado un 10% y todo el mundo está muy contento. Eso es lo mismo que convertir un dólar en casi 14.000 dólares. Pero imaginad la cara que se me queda cuando un martes por la mañana veo que se ha creado un ETF que no tiene pérdidas, que no puede perder dinero. Por lo que no me he podido resistir a analizar todo este sector de los ETFs y todo el boom que está habiendo, incluyendo estos nuevos ETFs que en teoría no pueden perder dinero y que analizaremos realmente y veremos si es esto verídico en este vídeo. Pero para entender todo lo que está pasando debo remontarme algunos años atrás, un poco más atrás, hasta el año 1993. Concretamente nos vamos a Wall Street, otro año más en el que la industria financiera funcionaba como de costumbre. Los inversores querían invertir en acciones, acudían a sus fondos preferidos y los gestores intentaban batir al mercado tratando de comprar acciones baratas y vender acciones caras. Eso sí, a cambio de varias comisiones, ya que hagan su trabajo bien o no, han hecho un trabajo, ¿no creéis? Pero es en ese mismo año, 1993, cuando sucede algo nuevo que cambiará toda la historia de la industria. Aparece un vehículo nuevo de inversión, algo que no existía antes, algo llamado Exchange Traded Fund, conocido como ETF. Se trataba de un nuevo sistema en el que la gente podía indexarse al mercado sin necesidad de invertir en un fondo de inversión y encima pagando menores comisiones. Nada, eso no gustaba ni a los fondos ni a los brokers porque no había negocio. Pero oye, la idea poco a poco fue cuajando. En aquel año realmente todo cambió y ahora ya no es la inversión activa sino la pasiva la que domina los mercados y de hecho en los últimos años ha sido la inversión preferida de los inversores por ese 10% que ya hemos comentado. En el 93, los fondos cotizados en bolsa eran un concepto muy novedoso. Al crear el fondo SPDR Standard & Poor's 500 ETF, también conocido comúnmente como SPY, que es el ETF más grande de Estados Unidos, pues el emisor podía crear unidades que se parecieran a las acciones de una empresa. Así que ahora las instituciones ya podían proporcionar estos fondos pasivos con mucha más liquidez para inversores particulares a bajo coste. A diferencia de los fondos tradicionales, los ETFs podían negociarse intradía, no tenían ningún requisito de compra mínima, eran más eficientes desde el punto de vista fiscal y las comisiones anuales eran considerablemente más bajas. Suena genial, ¿verdad? Bueno, a la comunidad inversora le costó un poco acostumbrarse a este nuevo instrumento, sobre todo a los gestores activos. Tal y como dijo Bob Toole, el entonces desarrollador de nuevos productos en Morgan Stanley, al principio hubo una tremenda resistencia al cambio. Al final, el dinero que se movía en Wall Street la mayoría provenía de los fondos de inversión y los brokers no estaban dispuestos a empezar a vender o comercializar este tipo de productos, porque no había tanto dinero que generar en estos ETFs. Había una pequeña comisión por gestión, pero Wall Street la odiaba porque no había una comisión anual y encima no había una cantidad mínima que invertir, entonces podían haber inversores con tickets de 5.000 dólares o de 50. A pesar de esta resistencia de los gestores activos, los ETFs fueron un tsunami que acabaría por derrumbarse sobre la industria. No había forma de detenerlo. Gracias en parte a John Bogle, el fundador de Vanguard y el pionero de la inversión pasiva. En 1976, Bogle lanzó el primer fondo indexado y dedicó el resto de su vida a predicar la santidad de indexarse al mercado e irse a tomar el sol a la playa. Por lo que a partir de aquí, los inversores se empezaron a acostumbrar a este nuevo instrumento y el ETF empezó a despegar en el mercado. En 1996, la industria solo tenía 2.500 millones en activos bajo gestión con 19 fondos en circulación. A principios de siglo solo había 80 fondos, pero con 65.000 millones en activos gestionados. La adopción estaba aumentando. Justo un año antes, en 1999, además de nacer yo mismo, también nació el fondo ETF del Nasdaq 100, el QQQ.
Y a partir de aquí ya no solo se empezaban a crear ETFs para acciones, sino para todo tipo de activos. En el 98 se creó el primer ETF sectorial, en el 2002 el primer ETF de renta fija, en el 2004 el primer ETF de materias primas, en el 2006 el primer ETF apalancado llegó al mercado. En 2008 se emitieron ETFs gestionados activamente y hoy en día existe un ETF para casi todo, incluso ahora saldrá uno del propio Bitcoin. Y es así como llegamos a día de hoy, donde ya ha salido un ETF que teóricamente no pierde dinero, y es el que veremos en concreto para entender cómo funciona. Este ETF es el Innovator Equity Defined Protection, que tiene el ticker de TJUL, que promete un resultado asegurado sin posibilidad de pérdida, pero esto realmente ¿es verdad? Y si es así, ¿cómo funciona? Pues vamos a explicarlo de manera sencilla con 3 pasos. Primer paso, comprar un ETF del SP500. En primer lugar, este ETF lo que hace es utilizar el 80% de su dinero e indexarse al mercado comprando un ETF del SP500. Y el más famoso es el SPY que ya hemos comentado. Bastante sencillo hasta ahora, pero este ETF no lo compra como haríamos nosotros normalmente yendo al mercado y comprando participaciones, sino que lo hace a partir de opciones sobre acciones. En concreto a partir de la compra de calls, que te dan el derecho, pero no la obligación, importante, a comprar un activo a un precio determinado, a una fecha futura determinada. Por ejemplo, digamos que un inversor compra una call sobre acciones de Bank of America con un precio de ejercicio, o también llamado strike, de $30. Si las acciones cotizaran actualmente a $33 y venciera el contrato, la opción estaría en el dinero, o en inglés in the money, es decir, tendría valor. ¿Por qué? Pues porque el inversor tiene el derecho a comprar la acción al precio de strike, o en este caso $30, y venderla inmediatamente por $33 para obtener una ganancia de 3. Y ese es el primer paso que utiliza este ETF. Y en este gráfico podéis ver cómo comprando el SPY pagamos $450, pero ellos utilizan esta estrategia de compra de call muy in the money, es decir, con un strike muy bajo, en concreto de $8, y pueden pagar un poquito menos por esa exposición, en concreto 430,98, que sería la línea roja. Paso número 2, suscribirte a este canal de manera gratuita y activar las notificaciones, y también dejar un gran like para unirte a esta comunidad de más de 40.000 inversores particulares que luchamos por entender estos conceptos y tener buenos retornos sobre nuestras inversiones. Pero ahora sí, en serio, paso número 2, proteger las pérdidas. Para proteger las pérdidas lo que hacen es también utilizar opciones, en este caso opciones put, la compra de opciones put, que aquí no me dan el derecho a comprar algo a un precio determinado en una fecha determinada, sino que me dan el derecho a vender algo, un activo, a un precio determinado en una fecha determinada. Volvamos al ejemplo anterior. Si Bank of America valía $30 y yo compro una opción put a ese mismo precio, si cuando venza el contrato la acción cotiza 27, tendré el derecho a venderla a 30 y podré comprarla a 27, obteniendo una ganancia de $3. Por ello, en este caso, lo que hace el ETF es decirte, si el mercado de valores cae, tenemos un contrato que dice que podemos vender tus acciones al precio pactado, lo que te protege de cualquier caída. Por ello, lo que ellos hacen es comprar una opción put al mismo precio que está cotizando el SP500. En este caso vemos como el strike es a 450, que es cuando se inició este ETF, por lo tanto a lo que cotizaba el SP500. Por ello, ese será nuestro límite. No tendremos pérdidas por debajo de ese strike. Pero esto nos lleva al paso número 3, que es disminuir el coste. La compra de esta opción put no es gratuita. Cuando compramos una opción, pagamos una prima, al igual que cuando pagamos una prima por el seguro de nuestra casa, de nuestro hogar o el seguro de nuestro coche. Y claro, el ETF debe recolectar o ganar ese dinero para poder pagar esas primas, pero sin que sea a expensas de los clientes, porque entonces si pagamos una comisión tan elevada no tiene sentido invertir en este ETF. Por ello, para conseguir este dinero lo hacen a partir de 2 vías. Primero, quitando todos los dividendos del fondo, es decir, este primer punto es sencillo. Cuando tú inviertes en el SP500, pues las empresas dentro del SP500, como Apple o Microsoft o la que sea, muchas pagan dividendo. Y eso es un retorno que tú recibes como accionista, sea un 1, 2%, 3%, lo que sea. En este caso, el ETF lo que hace es renunciar a este dividendo, no te lo otorga a ti, sino que se lo queda para poder pagar estas primas y reducir el coste de su estrategia. Y el segundo punto es vendiendo opciones call. Antes hemos visto como si compraba una call de Bank of America a 30 y se iba a 33, tenía el derecho a comprar a 30 y vender a 33, ganando 3. Pero ¿cuál es la otra parte de la ecuación? Pues que alguien me ha vendido esa opción call y a cambio yo le he pagado esa prima. Antes hemos visto al comprador, ahora pensemos en el vendedor. Si el precio está por encima de 30, la call se ejecutará por el comprador y el vendedor, que había cobrado la prima, también tendrá que venderme las acciones a 30 porque lo ha prometido así. Pero si la acción se fuera a 27,
la opción del comprador no tendría valor y no se ejecutaría, ya que está por debajo de 30, y por ello el vendedor, que ya habría cobrado una prima por vender esa opción call, ya no tendría que pagar nada más, porque el comprador no estaría ejecutando esa opción porque no tiene valor a 27. Por lo tanto, un vendedor de una call obtendrá esa prima y no tendrá que pagar nada siempre que el precio de esa acción o de ese activo se mantenga por debajo del precio del strike, que en nuestro ejemplo es de 30. Pero aquí en este gráfico podéis ver cómo lo hace este ETF. Lo que tiene es un strike a 525 y veis cómo recibe una prima de $22.23, y ese sería nuestro tope de rentabilidad en esta estrategia. A partir de ahí ya no habría más rentabilidad. Y aquí tenemos el ejemplo real de las opciones que utiliza este ETF, donde tenemos dos opciones call y una put. La primera con un strike a 8,12, que es la que nos da exposición al SP500, la segunda nos da la protección de las caídas a un precio strike de 450 y la tercera nos da ingresos para pagar las primas, pero nos limita nuestra subida. Y en este gráfico tenemos la representación de las tres juntas. Tenemos un pago por la opción call, la compra de 431 y una prima de 31,91, después pagamos una prima por la compra de opciones put de 31,91 y por último recibimos la prima por vender opciones call, que es de 22,23, y eso nos da un desembolso de $440. Aquí también tendríamos representado el payoff de esta estrategia en opciones. Por todo esto vemos que la subida de este ETF está limitada al 16%, es decir, si el SP500, como vemos, sube un 20%, pues el T-Joule solo subirá un 16%, no más. Pero también vemos que las pérdidas están limitadas al precio del SP500 el día que salió este ETF. Es decir, si salió a 450, pues hasta 450. Por ello vemos que la barra verde es el SP500 y la barra azul es el ETF. Si el SP500 cae un 100%, un 30%, un 15%, pues este ETF tendrá un 0%, no perderemos nada. Y si después tiene un 10% positivo, ganaremos un 10%. Pero si el SP500 gana un 20%, nosotros siempre nos quedaremos en un 16,6%. Y claro, ¿qué pasa? Que este ETF se emite cada 6 meses y tiene una duración de 2 años. Pero como esta estrategia empieza ya a contar desde el día 1, no es lo mismo comprar este ETF el día 1 que el día 5. ¿Por qué? Porque las ganancias y las pérdidas potenciales cambian. Imaginemos que lo compramos cuando el índice no está a 455, sino a 496. En ese caso, ahora ya no tendremos una pérdida potencial del 0%, sino del 10%, porque este ETF se protege hasta 451, no 496. Y después nuestro upside se habrá reducido hasta el 6%, porque recordemos que el total de upside de este ETF es del 16%, pero como ya ha subido un 10%, pues solo queda un 6% desde que yo compro, hasta 526. Y claro, no todo es tan bonito. Esto puede servir para algunos perfiles de inversores, pero para otros no. Pero las mayores desventajas, ¿cuáles son? Pues principalmente que nos perdemos todo ese dividendo que hay por el camino, ya que sí, un dividendo puede ser poco, pero si yo lo voy reinvirtiendo otra vez en el SP500, pues eso hace un efecto de bola de nieve o de compounding, de interés compuesto. Y después, pues bueno, que sí que tenemos una pérdida limitada, pero también tenemos una ganancia limitada del 16%. Pero lo más sorprendente, o lo que más destacaría yo como punto negativo, es que la comisión, al ser un fondo pasivo realmente, es un tanto alta o elevada, es del 0,79% de la inversión, que resta directamente después de ese 16% o del retorno que obtenga este ETF. Así que sí, realmente existe un ETF que no puede tener pérdidas, pero ya estamos viendo los detalles y los matices para que se entienda bien. Por ello, cuando os vendan algo con este marketing tan excesivo de un ETF que no pierde dinero, observemos bien qué es lo que está pasando, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas y si se aplica a nuestro caso y estilo de inversión. Espero que os haya servido este vídeo y que hayáis aprendido un poco sobre el sector de los ETFs, cómo ha evolucionado y dónde nos encontramos actualmente, que como veis salen ETFs de todo tipo de cosas. Si os ha gustado este vídeo, tan solo os pido que os suscribáis aquí debajo para apoyarme y uniros a este canal de inversores particulares y también dejéis un gran like que me ayuda mucho a seguir con mi trabajo. Y sin más, os dejo este vídeo que os puede gustar si os ha gustado un saludo y un abrazo para toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.